En JN Noticias es momento de hacer un análisis sobre la suspensión y vacancia de autoridades regionales y locales. Por tal razón, nos encontramos conectados con el doctor Marco Tulio Gutiérrez. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación aquí. Bien, vamos a ¿Qué tal? Un proceder. placer estar con Sí, doctor, vamos ustedes a... esta mañana. Bien, doctor, nos gustaría que nos comente primero qué significa esta figura de suspensión y vacancia de autoridades y en qué momento se da. Bien, en realidad se trata de dos figuras distintas. La suspensión es simplemente un apartamiento de carácter temporal del ejercicio de la función para la que uno ha sido elegido, en tanto que la vacancia significa el apartamiento definitivo, es decir, la situación a través de la cual uno ya deja de ejercer la función porque se presenta una de las causales que la Ley Orgánica de Municipalidades ha establecido para llegar a ese castigo, que es ese castigo administrativo y jurisdiccional. Administrativo primero, porque es el Consejo Municipal el que resuelve, y jurisdiccional, porque es luego el Jurado Nacional definitivamente de la función pública a alguien pues que ha cometido un hecho grave, ¿no? Bien, efectivamente, tenemos un reporte reciente de la Central de Operaciones del Proceso Electoral en el que se indican que aproximadamente 83 autoridades a nivel regional, provincial y distrital han sido vacadas. Si podemos analizar este escenario, por favor. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que ha ocurrido en este año y medio de gestión de las autoridades es el elevado número de aquellas que han sido vacadas, eh, en realidad por una suerte de decisión personal propia de estas autoridades. Y me estoy refiriendo primero al hecho de que de los 83 casos, una docena de ellos están referidos a que simple y llanamente no se presentaron a asumir la función, es decir, fueron proclamados por los jurados electorales especiales como autoridades, pero simple y llanamente no se acercaron a recoger la credencial y por supuesto a jurar. Y si recogieron la credencial, no se presentaron al acto de juramentación del cargo. Y entonces se aplicó la norma, que lógicamente no juramenta el cargo, no puede ejercerlo. Un segundo número, o sea, porque de 83 estamos hablando de 12, es el que hayan 22 autoridades, fundamentalmente regidores y consejeros regionales y provinciales, los regidores, distritales, los regidores, que simple y llanamente inconcurren a las sesiones de consejo. Es decir, dejan que se aplique la inconcurrencia injustificada a las sesiones de consejo y una vez que se cumple con el mínimo que la norma establece para configurar esa situación de vacancias, dejar pues que lo vaquen, ¿no? Claro, doctor. Eso es interesante porque en realidad, si uno analiza aquellos casos en los que, por ejemplo, ha habido una condena, ¿no? O sea, o porque se han realizado situaciones como, por ejemplo, el de haber efectuado acciones de contratación con la comuna, ¿no? Lo cual también conduce a una situación de vacancia, en realidad son pocos, ¿no? Obviamente la mayor cantidad hay que reconocer de los casos de vacancia, estamos hablando de 25 de 83, estamos hablando de casos de fallecimiento, ¿no? Sí, y en este Han habido muchos contexto, casos de fallecimiento a lo imaginamos largo que se debe al especialmente COVID-19. de este primer semestre. Sí, es una buena cantidad, o sea, en realidad más de la mitad se han debido a casos ocurridos en el presente año. Sin lugar a dudas se deben más al tema del COVID. Recordemos que las autoridades municipales han estado que por sus funciones continuaron efectuando visitas, participando en las entregas
de los alimentos o haciendo las acciones de supervisión de la prestación de los servicios y no tomaron la precaución de tener un buen equipo de bioseguridad, un equipo de protección personal que lógicamente les ha pasado la factura, ¿no? Situación que es lamentable definitivamente. Si podemos hablar ahora en el siguiente cuadro que tenemos sobre la suspensión de autoridades regionales, provinciales y distritales, porque en el mismo periodo del 1 de enero de 2019 hasta el 9 de julio del 2020 se han registrado la suspensión de 21 autoridades. ¿Cuáles son los motivos, doctor? Explíquenos, por favor. Estamos refiriéndonos al caso de las autoridades suspendidas. Acá, Así es. en realidad hay que tener en cuenta de que las suspensiones son consideradas por una batería de razones que señala la propia ley orgánica de municipalidades, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, cuando hay un mandato de detención en un proceso penal. Si hay un mandato de detención, obviamente el alcalde no puede ejercer la función porque o se encuentra preso o se encuentra fugitivo. Y de lo que se trata es de que la administración no se detenga, para lo cual se necesita que el titular de la administración deba estar pues en función. Entonces, estos casos se juntan con aquellos otros en que hay el tiempo que dura el mandato de detención, ¿no? Es decir, en unos casos es por la prisión preventiva, en otros casos es el tiempo que dura, hermanos, 21 casos, 11. Es decir, más de la mitad de casos se han debido a esto. Hay otro que es un caso ya, la sentencia judicial condenatoria, que se presentan 7 casos, o sea, una tercera parte de estos casos ha quedado tal cual, que están pendientes de resolver porque hay un recurso de casación de pronto que se haya elevado a la Corte. Los mandatos de detención preventiva, que como todos sabemos todavía no hay proceso, sino está el fiscal investigando y el fiscal ordena la prisión preventiva, que haya una condena, o sea, una condena pero que todavía no ha quedado firme. Como no ha quedado firme, es decir, todavía está discutiéndose de pronto en la Corte Suprema un recurso de casación, no se procede a la vacancia, sino se procede solamente a la suspensión de los casos. Lo curioso es que no han habido muchos en esta oportunidad, muchos sancionados por falta grave que se hubiera cometido conforme a lo que el reglamento interno del Consejo. Esta es una figura bien interesante que, sin embargo, debemos tener en cuenta que yo me atrevería a decir que la mayor parte de los casos no llegó a buen puerto el tema de la suspensión por falta grave, no porque la falta o el hecho censurable socialmente, políticamente se hubiera cometido, sino porque se presentó cualquiera de estas dos situaciones. La primera, que lo que se imputó como falta grave no estaba considerada en el reglamento interno. Debemos recordar que el reglamento interno debe considerar expresamente cuáles son las faltas graves que dan lugar a que uno sea suspendido. Entonces, en la medida en que sí, por ejemplo, el alcalde interrumpió abruptamente la sesión del Consejo Municipal, lo cual es censurable políticamente porque demuestra algo de intolerancia, falta de respeto a las normas de la democracia, pero el reglamento no lo considera como una falta grave, se olvidaron de registrarlo como una falta grave, simple y llanamente pues no hay falta grave y no hay sanción. Pero el otro caso, o sea, junto con este que no se consideró la infracción dentro del reglamento, es uno que se presenta reiteradamente. Es el problema de que los reglamentos internos no han sido publicados íntegramente en el diario que corresponda, ¿no? En el caso de Lima y Callao, en el diario El Peruano, y en las demás circunscripciones del país, en el diario en donde se publican los avisos judiciales. Se han hecho en algunos casos publicaciones incompletas, es decir, se publicó la ordenanza que aprueba el reglamento interno, pero simple y llanamente el reglamento interno en cuanto a su texto no fue publicado.
y de acuerdo a fallos del Tribunal Constitucional, en estos casos existen. Ni siquiera es inconstitucional la ordenanza no publicada. El Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que ni siquiera puede ser calificada inconstitucional lo que no existe. No tiene validez, efectivamente. Puesto que en la medida en que no se publicó, no tiene validez. Listo. Y entonces puede ser un hecho gravísimo, como repito, moralmente, políticamente, pero no hay forma de sancionar porque no se publicó doctor, adecuadamente el reglamento interno. Doctor, para precisar, por favor, ¿qué es lo que sigue tras una suspensión o vacancia de autoridad? ¿Quién asume el cargo? Bueno, la norma establece que quien lo hace, o sea cualquiera de las causales de vacancia, ¿no? De fallecimiento o porque se han cometido actos lesivos a las contrataciones en perjuicio de la entidad, en cualquiera de esos extremos, pasando pues por condenas, ausencia de la localidad, inconcurrencia injustificada a las sesiones, la norma, al igual que para el caso de las suspensiones, por las razones que ya hemos mencionado, a quien le corresponde es al regidor que sigue en el orden de la lista. Vamos a poner un caso. Por ejemplo, se ha producido el regidor. Ese caso todavía no está considerado acá. Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por toda la información, clarísimo, sobre el tema de suspensión y vacancia de autoridades. Vamos a hacer una pausa, volvemos.